mi nombre es Miguel Cubells y voy a tratar de explicaros cómo se programa la emisora Futaba 7, FF7. Es una emisora sencilla, pero no por ello capaz de poder programar todo lo necesario para poder realizar vuelos normales en helicópteros, así como vuelos acrobáticos. Esta es la emisora, y para programar la emisora evidentemente vamos a necesitar un helicóptero. En este caso vamos a usar un helicóptero Raptor, el Raptor 50, lo mismo puede ser el 30 que podía ser el 90. Bueno, aquí en la pizarra he dibujado también un esquema gráfico un poco de cuáles son los puntos básicos de programación de la emisora FF7. La emisora FF7 se caracteriza por tener aquí a la derecha dos botones que nos van a servir para comenzar a programar la emisora. En uno de los botones pone Mode Page, con ello quiero decir que la palabra mode nos va a cambiar el modo de programación de la emisora o cambiar de página, y con el End, siempre que apretemos el End, si estamos programando la emisora, volvemos al menú anterior. Y aquí a la derecha tenemos también dos botones, con lo cual vamos a ir pasando de menú a menú, o bien hacia arriba o hacia abajo, y a la derecha hay una de las características principales de esta emisora FF7, que es un programador giratorio y que puede girar tanto en sentido horario como antihorario, y además pulsar el botón hacia el fondo para confirmar lo que estamos programando en ese momento. Lo primero que tenemos que hacer es prepararla para programar un helicóptero, pero no sin antes comentar que aparte de estos dos botones y el cursor, es decir, la parte inferior de la emisora, que es la que nos sirve para programarla, y aquí en el centro aparece una pantalla de cristal líquido en la que nos van a ir apareciendo todos y cada uno de los menús a programar. Después, la emisora, como todas las emisoras, tiene dos sticks o dos palos traducidos a nuestro idioma, en el que con estos dos palos vamos a controlar completamente los 4 movimientos del helicóptero. 2 movimientos con la mano derecha y 2 movimientos con la mano izquierda. Y en la parte superior de la emisora vemos que hay 6 interruptores y un potenciómetro. Estos interruptores son muy importantes para la programación de un helicóptero. Estos interruptores están numerados con letras. El interruptor más a la izquierda es el interruptor A, luego viene el B, el C no está asignado a ningún interruptor, la palabra C o la letra C, luego aparece el interruptor D. Estos de aquí son los que están inmediatamente encima de los palos. Luego, en la parte frontal, en la parte lateral frontal, hay 3 interruptores, uno que es el E, de 3 posiciones, y luego hay un interruptor, el G, y luego a la derecha del todo uno H, que es pulsador. Este lo vamos a usar para parar el motor o también para programar la emisora como entrenamiento en conjunto con otra emisora. Luego hay un potenciómetro aquí en la parte de arriba, que este potenciómetro pues efectivamente puede girar a la derecha o a la izquierda, y este potenciómetro es el que nos va a programar, ya lo veremos en su momento, el control tanto del gas en estacionario como del paso en estacionario. Voy a partir de un modelo totalmente virgen para que veamos paso a paso qué es lo que hay que hacer para configurar nuestro helicóptero Raptor.
Como decía, aquí en la pantalla aparecen un segmento así, otro segmento aquí, otro segmento aquí y otro segmento aquí. Luego aparece aquí, yo tengo programado el 02, que es el modelo 02. Aquí aparece un dibujito en forma de avión que nos dice que estamos efectivamente ante un modelo de avión. Y aquí aparece la palabra MDL, que es el modelo 02. Podría ser el modelo 03, el 04, tiene 10 modelos. Esta emisora puede programar 10 aeromodelos, tanto aviones como helicópteros. Luego, más abajo, aquí tenemos el dibujo de un reloj, y eso ya nos indica que lo que viene aquí a la derecha, que de momento está en 00.00, nos va a indicar el tiempo que nosotros, luego más adelante veremos, programaremos la emisora para que podemos decirle: yo quiero que mi vuelo dure 10 minutos. Entonces aquí aparecerá un 10, irá bajando, y cuando esté cerca del 0 sonará una alarma para avisarnos de que han transcurrido 10 minutos, y si ese es el tiempo que tenemos estipulado para realizar el vuelo del helicóptero, pues tendremos que ir pensando en aterrizar, porque lo más probable es que en esos 10 minutos pues se nos haya acabado el combustible, o esté a punto de acabarse el combustible. Todo dependerá del modelo de motor, del modelo de helicóptero, de las revoluciones que tengamos para que ese combustible dure más o menos. Este tiempo también lo programaremos. Y luego aquí al final aparece también dos números que nos va indicando el tiempo total que la emisora la tenemos en marcha. Sobre todo este modelo, es decir, el modelo 02, cuánto tiempo lo estamos volando o programando, para que sepamos modelo a modelo el tiempo que lo estamos volando. Aquí a la derecha aparece, en este caso, 9,7, una V, que nos dice el voltaje que tiene la emisora. Es importante, cuando vayamos al campo, tenerla completamente cargada, porque es posible que, si no la cargamos, pues a mitad vuelo se quede sin corriente eléctrica, y entonces tengamos que aterrizar de forma en emergencia, para que no nos quedemos sin batería y el helicóptero pueda sufrir algún perjuicio. Por último, aquí aparece también, al conectar la emisora por primera vez, la palabra ppm, que es la forma en que emite esta emisora. Puede emitir o bien en formato ppm o bien en formato PCM, y eso va a depender del tipo de receptor que tengamos en el helicóptero. El modelo ppm sería frecuencia modulada normal y corriente, y el PCM sería las iniciales de Pulse Code Modulation, que significa una transmisión de la señal de forma digital, más bien digital que normal en FM. Tendremos que hacer coincidir el sistema de transmisión con el receptor que hayamos instalado en el helicóptero. Y por último, estos 4 segmentos, aquí hay como un puntito al medio. Estos 4 segmentos nos indican la posición de los trims, que esta emisora tiene trims digitales. Al tener trims digitales, si yo pulso, por ejemplo, el trim del alabeo a la derecha, vemos que este punto va corriendo hacia la derecha, y cuando se corre a la derecha se queda en el punto que yo lo he dejado, es decir, sale de la posición central y se quedaría a la derecha. Significa que el trim del alabeo, que es el de la derecha e izquierda, no está en el centro, sino que está desplazado a la izquierda. Si yo lo quiero situar al centro, no tengo más que pulsar el trim. Cuando llega al centro, vemos que los sonidos
se paran unos segundos para indicarnos de forma auditiva que estamos en el centro del trim. Esta es la primera pantalla que nos aparece en nuestra emisora. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, como aquí nos aparece el avioncito, vamos a tener que cambiar el avión por un helicóptero. Y para ello, pues vamos a borrar esta primera pantalla que nos aparece y el menú que nos puede cambiar un modelo de avión a un modelo de helicóptero es el menú que se conoce como parámetro. Luego hay otro tipo de menús, pero el que primero tendremos que buscar es el de parámetro. ¿Cómo empezamos a entrar en los menús del helicóptero? Bueno, pues muy sencillo. Esta tecla superior izquierda de abajo que pone Mode Page, si la mantenemos pulsada durante un segundo, aparece ya los menús básicos de la emisora, que son 4 menús básicos. Sabemos en todo momento en qué pantalla nos encontramos de los menús básicos, porque aquí aparecen siempre una serie de letras o palabras distribuidos en 4 filas o 3 filas. Hay espacio para 4, lo que pasa es que muchas veces aparecen 3. Y aquí a la derecha aparece una B y a la derecha aparece un número. ¿Esto qué significa? Que estamos en la pantalla básica 1 o en la pantalla básica 2, y estas 4 líneas variarán, o aparece la pantalla básica 3 y estas 4 líneas cambiarán. Estaremos en los menús básicos 3 o en los menús básicos 4. Es decir, tendremos, si volvemos a cambiar de pantalla, aparecerá otra vez la básica 1, es decir, es una programación cíclica. Pasa de la básica 1 a la básica 2, la básica 3, la básica 4, la básica 1, la básica 2, la básica 3 y la básica 4. ¿Cómo cambiamos de una pantalla básica a la siguiente? Pues ni más ni menos que con el interruptor giratorio, tanto a la derecha como a la izquierda. Si estamos en la básica 1, lo primero que tendremos que ver es lo que aparece aquí. Si yo giro un puntito, porque esto va punto a punto girando a la derecha o a la izquierda, no es como un potenciómetro del volumen de nuestro equipo de música, sino que aquí va pulso a pulso y gira y tiene como escaloncitos, en la que en el primer pulso pues tenemos la básica 1. Si yo, y en la básica 1 aquí aparecen 4 líneas que vamos a verlas de momento, porque luego iremos ya con detalle a la programación del helicóptero. Aquí aparece, en esta emisora, por primera vez, ya se han traducido algunas palabras a nuestro idioma, por lo que casi todas ellas son entendibles, ya que no aparecen en inglés, aunque muchas de ellas todavía no se han traducido, porque este modelo es una emisora, es un prototipo que me han dejado, pero es posible que cuando vosotros tengáis vuestra emisora en casa, todas las palabras estén ya traducidas a nuestro idioma y sea perfectamente reconocible cada uno de los menús. Bueno, pues en la pantalla básica 1 lo que aparece es aquí, las 4 líneas son modelo, luego aparece dual rate, una D y una R, una coma, exponencial, luego aparece punto E, que punto E será punto extremo, que viene de la palabra extremo, y luego aparece subtrim. Y aquí aparece un triangulito en negro fluctuando.
aquí aparece no triángulo, sino como una especie de flecha, y este triangulito que está fluctuando nos indica que si ahora en la pantalla básica 1 pulsamos el botón giratorio, nos pondremos en la programación de ¿qué? De la primera línea que aparece en la pantalla básica 1. Luego yo ahora de momento solamente estoy explicando cómo vamos a pasar de unos menús a otros. Si yo ahora giro un punto el potenciómetro, un solo punto, desaparece el triángulo fluctuante de aquí, aparece solamente la flecha, y el que fluctúa es este triángulo. Este se ilumina y aparece fluctuante. Significa que hemos pasado, o podemos pasar, de la programación del modelo. Modelo sería ponerle nombre al modelo, porque efectivamente, como tiene 10 memorias, tendremos que poner un nombre a cada una de las memorias. Como decía, aquí pasaríamos a la programación del dual rate o exponencial. Si le doy otro paso más al botón giratorio hacia la derecha, borramos el triángulo y se ilumina este punto extremo. El punto extremo lo han traducido en esta emisora con el famoso ATV que se conocía en otras emisoras, que venía de las iniciales del inglés Adjustable Travel Volume, que viene a ser como ajuste del recorrido final de los servos. Como sabéis, un servo puede, en todo el movimiento del palo, puede tener el 100% de recorrido en un sentido o en otro, o recortar ese recorrido. Bueno, pues sería el punto. Luego aparece el subtrim. Aparecen muchas pantallas que yo no quiero ir pantalla a pantalla explicando, porque quiero seguir un ciclo lógico de cómo tenemos que programar el helicóptero. Porque si yo explico pantalla a pantalla, lo más normal es que empecemos por ajustar el helicóptero y vayamos a las pantallas que nos interesan para ajustarlo. Si tenemos interés en ajustar alguno de los parámetros que aquí aparecen, será cuestión de ir cambiando de básica 1 a básica 2, básica 3 y básica 4, que va a ser en lo que nos vamos a centrar esta primera parte, porque luego vendrán las pantallas avanzada 1, 2 y 3. En total hay 7 pantallas de menú. ¿Cómo pasamos a la básica 2? Cuando ya hemos acabado y estamos aquí, con otro punto que le demos aquí al subtrim, resulta que si yo le doy otra vez a la derecha, ya me cambia la básica 1 a la básica 2 y todo esto desaparece. Todo esto desaparece y aparece ¿qué? Pues aparece todos los menús de la pantalla básica 2. ¿Y cuáles son? Pues invertir, que sería invertir el sentido de los servos, el ajuste de los trims o memorizar los trims, y aquí pone gas cort, que significa ajuste del corte de gas. Esta emisora, mediante este interruptor, que es de una sola pulsación, es decir, que retorna a la posición inicial una vez dejado de pulsar, cortaremos o apagaremos el motor desde la emisora sin necesidad de usar el trim de gas. Ya lo veremos. Como yo quiero que nuestra primera posición era programar y preparar la emisora para un helicóptero, yo tengo que ir buscando la palabra que me aparezca parámetro. Entonces yo voy dando giros a la derecha con la rueda giratoria hasta que me aparezca la pantalla básica 3, desaparece todo esto y me van a aparecer los menús de la pantalla básica 3, que son parámetro, que esta es la que yo estoy buscando, crono
entrenamiento. Aquí aparecen 3 líneas solamente. Entrenamiento. Bueno, pues si en la pantalla básica 3 lo primero que aparece es el triángulo iluminado de parámetro, vamos a meternos dentro del programa parámetro. ¿Cómo? Pulsamos el botón giratorio hacia el fondo y vemos lo que pasa. Y aparece ya una pantalla, desaparece el básica 3 y nos metemos de lleno en todo lo que conlleva la programación de parámetros. Parámetros son todas aquellas cosas que se pueden ajustar y que son comunes a todas las demás pantallas que aparecerán. Y dentro de parámetros aparece para indicarnos que estamos en el parámetro, y dentro de parámetro dice borrar, y aparece una flechita a la derecha y pone ejecutar. Luego aparece tipo, esto es lo que buscamos, tipo, y aparece aquí acro, por defecto, módulo, PPM. Luego aparece aquí una flechita hacia abajo que indica que aparte de estas 3 pantallas que están dentro de lo que son parámetros, nosotros, mediante estos 2 botones que tanto puede indicar que va a la derecha o a la izquierda, o arriba o hacia abajo, significa que dentro de la programación de parámetros hay más menús que programar. Entonces, si le damos al botón de la derecha una vez, aquí pasamos de borrar a tipo acro, pasamos a PPM, y si le damos más abajo aparece otra pantalla que es el canal 5, con qué interruptor lo podemos asignar, y el canal 7, a qué switch o interruptor lo debemos asignar. Yo ahora tengo que apretar el botón End para seguir dentro de parámetro y ver cada uno de los puntos de parámetro. Borrar, ejecutar, que al principio aparece esto fluctuando, significa que si yo tuviera aquí una memoria de un avión o un helicóptero que yo ya no tengo y quiero borrar completamente, como esto está fluctuando, como veis es bastante lógica la emisora, que sin tener ni aprendérsela de memoria, vemos que dice borrar. Si esto está fluctuando y pide ejecutar, yo si aprieto a fondo el botón de la derecha, estoy borrando todo lo que tenga programada en la memoria número 2. Vamos a probar a ver qué pasa. Yo aprieto durante unos 4 o 5 segundos y aquí aparece la palabra sí con un interrogante. Significa borrar. Como ya he apretado el botón de la derecha unos 4 o 5 segundos, me invita a decir, ¿usted quiere borrar la memoria número 2? Para asegurarnos, no sea caso que le diéramos borrar, ejecutar y se borrara enseguida. Y si yo le digo que sí y vuelvo a apretar el botón de la derecha, entonces el sí se transforma en unos segmentos que van pasando a medida que transcurre el tiempo, y cuando llegan al final significa que toda la memoria del modelo 2 está borrada, es decir, está tal y como viene de fábrica, y será todo lo que nosotros tendremos que programar. Bueno, como ya tenemos borrado y puesta a cero la memoria del helicóptero, vamos a pasar al tipo de modelo, que en este caso es un helicóptero, y que no es un acro. Acro sería avión acrobático. Luego, esto lo tenemos que cambiar a modelo de helicóptero, y dentro de tipo de helicóptero tendremos que decirle el tipo de helicóptero que tenemos. Bueno,
Yo ahora pulso otra vez el botón hacia abajo para dejar de iluminar esta flecha y que se ilumine la que nos indica el tipo que tenemos, que es esta de aquí. Entonces yo con este botón me voy hacia abajo, ilumino el triangulito que señala la palabra acro, deja de iluminarse, de fluctuar la de borrar, que se queda así, y entonces aparece la palabra acro, aparece fluctuante. Yo ahora, mediante el botón giratorio, como veis el botón giratorio tiene muchísimas funciones, yo giro un puntito a la derecha y desaparece la palabra acro y aparece H1 y con un signo interrogante a la derecha. Este es el que yo necesito, pero vamos a darle más a la derecha. Si yo le doy a la derecha más, aparece H2, que sería el tipo de helicóptero H2, que es aquel en la que dos servos actúan sobre el control del alabeo. No me voy a extender en el tipo de helicópteros, porque esto yo ya lo tengo explicado en algún vídeo o en algún libro que he escrito, de cuáles son las configuraciones de los distintos tipos de helicóptero. Si yo le doy más a la derecha, aparece el HR3. HR3, que es aquel tipo de helicóptero que tiene el plato oscilante controlado por tres servos, también conocido por el plato CCPM, que es una mezcla electrónica del paso, del colectivo y del cíclico. Sería HR3. Y así vamos girando a la derecha, aparece HN3, H3, HE3, acro y otra vez H1. Y cuando ya tenemos el H1, que es el que corresponde al tipo de helicóptero Raptor, aparece fluctuando H1 y el signo de interrogación, y esto que nos invita pues a pulsar el botón giratorio para confirmar. Si apretamos durante unos 4 o 5 segundos, aquí aparece la palabra sí en interrogante, y no es ni más ni menos que aquello de decir: ¿está usted seguro de que quiere programar un helicóptero H1? Efectivamente, el Raptor es un helicóptero de sistema H1. Yo lo confirmo apretando el botón hacia el fondo, y lo mismo que antes, para borrar, aquí aparecen todos los segmentos así, correlativos con el tiempo, y cuando llegan al final significa que ya tenemos nuestra emisora programada para helicóptero H1. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer coincidir la modulación de la emisora con el tipo de receptor que hayamos instalado en nuestro helicóptero. Yo aquí he puesto un receptor PCM, concretamente es el receptor PCM 1024 de Dual Conversion. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pulsamos una vez el cursor hacia abajo y deja de iluminarse el triángulo que nos decía el tipo de helicóptero para iluminar y fluctuar el tipo de modulación. Yo ahora tengo PPM y quiero cambiar a la modulación PCM. ¿Qué he de hacer? Dar un puntito más de giro a la rueda dentada de la emisora, y desaparece la palabra PPM y empieza a fluctuarme la PCM. Si yo le doy otra vez a la derecha, no me da más. Luego, ¿qué pasa? Solamente tenemos modulación PCM y PPM. Cuando tengo la PCM, lo único que tengo que hacer es confirmar. Como veis, siempre se confirma apretando el botón de la derecha, el botón giratorio hacia el fondo. Yo lo aprieto y ya lo tengo. Luego, ya tenemos configurado un helicóptero H1, modulación PCM, y yo ahora aprieto otra vez el botón de abajo
Y aquí aparece otra pantalla dentro de parámetro. Como veis, yo borro solamente esto porque sigo en programación de parámetro, y eso también es importante. Aquí aparece CH5, un guión, SW, que significa el switch, y aquí otra vez el triangulito, aquí aparece una B, y aquí CH7, SW, y una flechita y una letra B. No, aquí me aparece por defecto la D. Es muy probable que en vuestra emisora aparezcan otro tipo de letras. ¿Qué significa esto? También voy a comentaros que aparte de la emisora FF7 y del Raptor 30, también vamos a usar el giróscopo de Futaba, el GI401, que es un giróscopo de un precio muy asequible, y yo diría que muy recomendable tanto para principiantes como para pilotos avanzados. Primero porque es un giróscopo que ya trabaja en modo hidden hold o en modo normal. Este tipo de giróscopo necesita el tener conectado uno de sus cables a un canal libre de la emisora. ¿Para qué? Para poder hacer dos cosas. Primero, conmutar entre trabajar el giróscopo en modo hidden hold o trabajar en modo normal. Y además poder ajustar la sensibilidad del giróscopo desde la propia emisora. Todo eso lo veremos más adelante. Pero lo importante ahora es, ya que estamos dentro de la programación de parámetros, decirle a la emisora que el canal 5, que habitualmente es el que nos va, el canal 5 del receptor, es donde tendremos que conectar el conector que ajusta la sensibilidad del giróscopo para poder desde el canal 5 ajustar la sensibilidad y la programación del giróscopo. Como hemos dicho anteriormente que lo que íbamos a usar son el canal 1, el canal 1, bueno, no sé si lo he hecho anteriormente, pero si no lo digo ahora. Vamos a asignar los canales de la emisora con el receptor de la siguiente manera. El canal 1 se conecta a la función de alabeo del helicóptero, es decir, aquello que nos controla el giro a la derecha o a la izquierda del helicóptero. El canal 2 vamos a asignarlo a la profundidad, es decir, avance y retroceso del helicóptero. El canal 3 lo vamos a asignar al gas. El canal 4 lo vamos a asignar al timón de cola. El canal 5, por regla general, se ajusta a la sensibilidad del giróscopo, y el canal 6 se conecta al control del paso colectivo de las palas. Luego queda un canal 7 que queda libre, y yo quiero que la sensibilidad del giróscopo me lo controle el interruptor B. ¿Por qué? Porque con el interruptor B, que tiene dos posiciones, es decir, arriba o abajo, yo controlaré que el helicóptero funcione en la parte de arriba en modo hidden hold, y en la parte de abajo el giróscopo trabajará en modo normal. Y para ello yo tengo que asignar que el switch B, es decir, este interruptor, me controle el canal 5. Una de las formas de saber si el canal 5 o el canal 7 funcionan o no funcionan es conectar un servo que tengáis libre, no de los que hay instalados, o bien solamente para probar. Un servo lo conectáis al canal 5, y si aquí en el canal 5 ponéis el switch B, podéis asignar cualquier interruptor de la emisora, porque estos, por ejemplo, aquí ahora yo tengo ahora aquí en el canal 5, aquí me aparece por defecto la D y el triángulo fluctuante. Como me está fluctuando, yo puedo con la rueda giratoria
puntito a puntito me va cambiando la D, la F, es decir, yo podía asignar el canal 5 al F, que no hay interruptor F, o al G, que es este de aquí, al que está detrás, aquí, este de aquí, perdón. Es decir, con la rueda giratoria yo asigno el canal, pero vamos a asignar los dos, el canal 5 y el canal 7, a el interruptor B. Entonces yo aquí pongo un B, con el cursor de abajo ilumino este deja de iluminarse, este es el que se pone negro y fluctuante, y el canal 7 y el canal 5 los asigno al interruptor B, que es este de aquí, de forma que tendremos el control de la sensibilidad del giróscopo asignado al interruptor de aquí de la izquierda. Bueno, pues con esto ya tenemos programado todo lo que supone las pantallas de parámetro. Vamos a ver si ahora volvemos a la pantalla inicial y el avioncito que nos aparecía, ahora aparece un helicóptero. Será señal de que tenemos programada o tenemos preparada la emisora para programar el helicóptero. ¿Cómo volvemos a pantallas hacia atrás? Aquí hay una tecla, que es la tecla End, que si yo la aprieto una vez, me voy a la pantalla básica 3, si aprieto la tecla End, otra vez, desaparece todo y volvemos a la pantalla inicial. Y efectivamente, aquí aparece el 02 y ahora me aparece un helicóptero, más o menos un dibujito así, aquí el rotor principal y aquí un dibujito con una colita. Luego ya significa que el modelo 02 está preparado para helicóptero. Lo demás sigue todo igual, el voltaje, el modelo y tal. Luego, otra cosa importante que hemos de hacer antes de programar el helicóptero, nosotros sabemos que este es el modelo 02. Quizás solamente al principio tengamos un solo helicóptero, pero lo importante es asignar un nombre al helicóptero. Si este helicóptero es el Raptor, lo normal será ponerle el nombre de Raptor, porque así, cuando apaguemos la emisora y estemos programando nuestro helicóptero, sabremos que estamos en la memoria del Raptor. ¿Cómo llegamos a programar? Bueno, otra cosa importante. Aquí ahora me sigue apareciendo PPM. Y si recordáis, en la programación de parámetro, habíamos puesto PCM. ¿Por qué no me aparece en la primera pantalla PCM? Muy sencillo. Para poder programar y que aparezca PCM, no tenemos más remedio que apagar la emisora y volverla a encender. Al volverla a encender, ya desaparece la palabra PPM y aparece la PCM. Esto es muy importante porque si no apagáis y encendéis la emisora, es muy probable que al cambiar a PCM, si tenéis un receptor PCM, no os funcione el helicóptero y os volváis un poco misteriosos en el tema, pero no tiene otra explicación, nada más que hay que apagar y encender para que la máquina, la emisora en este caso, emita en forma PCM. Si estuviera en PPM no habría que haber hecho nada. Bueno, vamos a cambiar o a ponerle el nombre del helicóptero y vamos a ponerle el nombre de Raptor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a ir a la página básica 1. ¿Y cómo lo hacíamos? Partiendo de la pantalla inicial. Apretamos la tecla Modi Page durante un par de segundos o 3. Y entonces ya aparece la primera pantalla básica 1, que es la que nos invita a programar el nombre del modelo. Que la primera línea aparece modelo. Aquí aparecen 3 cosas más que de momento no nos interesan. Yo, como tengo el modelo y tengo el triangulito iluminado, le doy a fondo, aprieto la tecla giratoria hacia el fondo y aparece ya la pantalla de modelo. Desaparece el B1 y aquí aparece modelo, ya nos aparece la palabra modelo
Y aquí, seleccionado ¿cuál? El 02, porque este es el 2. Después aquí nos invita a copiar, copy 02 con una flechita a 02. ¿Qué significa? Que nosotros, si tuviéramos otro helicóptero programado en otro modelo, en otra memoria del modelo, podíamos copiar, por lo menos para no tener que empezar desde un principio, podíamos copiar un modelo que tuviéramos ya programado previamente. Imaginaros que ya tenemos programado el Raptor y que yo, una vez programado el Raptor, tuviera otro Raptor. No tengo el por qué empezar desde el principio a variar todos los parámetros. Yo puedo copiar del 2, imaginaros, al 3, y que la memoria 3, una vez programada la 2, el 3 copiaría exactamente todos los valores que yo tengo en la memoria número 2. Pero de momento nos vamos a ir a la siguiente palabra, que es nombre, perdón, modelo no, nombre. Nombre, aquí aparece MDL-02. Luego, ¿qué tengo que hacer? Si aquí esto me está fluctuando, pues yo, con la tecla giratoria, mejor dicho, con la pulsor hacia abajo, ilumino el triangulito. Como veis, siempre se trata de iluminar lo que queremos variar. Este deja de estar iluminado, y aquí en el nombre, que aparece fluctuando el triángulo, yo ahora con girando a derecha o a izquierda en sentido horario o en sentido antihorario, yo voy poniendo las letras como si de un teléfono móvil se tratara, y voy a poner Raptor, la R. ¿Cómo pulso? Ya tengo la R aquí, he cambiado la M por la R. Ahora aquí tengo que poner una A. ¿Cómo? Con la flecha de la derecha. Yo ilumino esto de aquí, también me indica a la derecha, y ahora yo voy girando hasta que aparezca la A. Ya quito la R, la D, y pongo una A. Quiero quitar la L. ¿Cómo quito la L? Flecha hacia la derecha y pongo una P. Y voy girando, y aquí el guioncito, pongo una T. ¿Cómo? Con el botón de la derecha hasta que me aparezca la T. Está todo el abecedario, tiene letras, números, signos. Ya tengo aquí la T, esto es un 0, vamos a ponerle una O. Botón de la derecha. En el 0 sabemos que es un 0 porque el 0 está marcado con una barra inclinada para distinguirla de la O. Y entonces yo, pues bueno, voy buscando hasta que me aparece la O. Y aquí ya tengo la O. Tengo que poner la última letra, que es la R. Entonces yo, con el signo de la derecha, cambio el 2 por la R. Y ya tengo la palabra Raptor. ¿Cómo confirmo Raptor? Bueno, pues ya está. Ahora yo le doy al End 2 veces, y entonces vemos que la pantalla principal ya la tengo con modelo 02, la palabra Raptor, aquí el tiempo, que como todavía no lo he programado, está a 0, llevamos ya 0H, 0 horas y 40 minutos que llevo en marcha explicando todo esto. Aquí aparece el voltaje y aquí el PCM. Luego ya tenemos, primero, preparada la emisora para que funcione con helicóptero, y tenemos el nombre puesto. ¿Qué hemos de hacer ahora? Ahora ya nos vamos a meter de lleno en la programación de nuestro helicóptero. Primero
vamos a hacer una programación totalmente básica. Y para ello es importante haber conectado el canal 1 del receptor, como hemos dicho, al alabeo, el canal 2 a la profundidad, el canal 3 al gas, el canal 4 al timón, el canal 5 al giróscopo, al canal de la sensibilidad, y el canal 6 al colectivo. Y ahora lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los canales, cómo los hemos de programar y ajustar en la emisora. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, tener perfectamente montado todo el helicóptero. Y antes de poner en marcha el receptor del helicóptero, lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos los quick links que actúan sobre los servos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para programar cada uno de estos 6 canales es ver el sentido en la que han de actuar todos los servos. Es decir, lo primero que hemos de ver es ajustar el sentido. Primero ajustaremos el sentido. Lo segundo que tendremos que ajustar de cada uno de esos 6 canales es el punto final. O el recorrido. Y por último, lo tercero que haremos en cada uno de esos 6 canales es ver su programación específica. ¿Por qué? Es lógico pensar que lo primero que tengamos que programar de cada uno de estos 5 servos o de estos 6 canales es el sentido, pensando en que si el alabeo tiene que ir a la derecha, el plato oscilante tendrá que girar a la derecha. Si queremos que el helicóptero avance, la profundidad, cuando va hacia adelante, el servo de profundidad tendrá que inclinar el plato oscilante hacia adelante. Lo mismo con el gas, lo mismo con el servo de cola y lo mismo con el colectivo. Y también lo mismo con el canal del giróscopo, porque en una posición nos actuará en modo heading hold y en la otra en modo normal, ya que disponemos de un giróscopo del tipo GI 401 de Futaba. Luego, una vez tengamos los 6 sentidos programados, lo segundo será programar los puntos finales del recorrido de cada uno de los servos, para evitar que en ese recorrido, si yo le doy la palanca hacia arriba o hacia la derecha del todo, el servo no recorra demasiado recorrido y entonces fuerce la varilla de conexión y pueda perjudicar la piñonería del servo. Y cuando ya tenemos estos 2 puntos programados, lo lógico ya es pensar en la programación particular tanto del canal de alabeo, de profundidad, del gas, del paso, del giróscopo, lo que nos da pues a las programaciones tanto para el canal 1 como para el canal 2 será una programación exponencial, que es la que nos permite controlar el helicóptero de una forma suave en vuelos estacionarios y también para cuando tengamos que hacer acrobacia tener suficiente mando para que el helicóptero tenga el control total de esa maniobra que estamos haciendo. El gas, por supuesto, nos llevará a la programación de la curva de gas, el servo del paso nos llevará a la curva de paso,
el servo del rotor de cola nos llevará a programar la curva de cola y el giróscopo a programar tanto el modo normal como el modo hidden lock. Si lo primero que tenemos que hacer es comprobar el sentido de los servos, antes de conectar el helicóptero tendremos que desconectar los quick links de estos 5 servos. Primero el del colectivo, aquí desconectamos el del gas, luego desconectamos el de la profundidad, rotor de cola y alabeo. ¿Y eso por qué? Porque no sabemos cómo nos van a responder los sentidos de los servos y sobre todo los finales de servo. Luego vamos a conectar la emisora y ahora sí que vamos a conectar ya el helicóptero. Ponemos el interruptor en marcha y vemos que los servos, cada uno, se ha movido en el sentido que la emisora le marca por los sentidos que vienen por defecto en la emisora. Vamos a ver, el canal 1 era el del alabeo, canal 1, alabeo. Pues vamos a programar el sentido del servo del alabeo. ¿Cómo se programa el sentido del servo del alabeo? Cuando yo inclino la palanca hacia la derecha, el plato oscilante tiene que inclinarse hacia la derecha. El servo del alabeo en el Raptor es este que está aquí encima. Luego vamos a ver cómo gira. Yo ahora aquí sitúo los dos quick link sobre el servo sin forzar mucho y hago un pequeño desplazamiento y vemos que va al revés. Es decir, cuando yo inclino la palanca hacia la derecha, el plato oscilante se inclina hacia la izquierda. Luego tenemos que cambiar el sentido, por lo menos ya del canal 1. Ese lo hemos de cambiar. Luego vamos a apuntar aquí. Alabeo puede ser normal, que sería una N, y reverse. El 1 en reverse. Vamos a ver el canal 2. El alabeo lo hemos de poner en reverse. Bueno, en reverse, al contrario de lo que está, porque igual están todos en reverse y hay que ponerlo en normal. Vamos a ver, el 2, y si no vamos a ir directamente a la pantalla del sentido. ¿Cómo llegamos a la pantalla del cambio del sentido? Como siempre, tenemos que pulsar la tecla Mode Page durante unos segundos hasta que aparece la pantalla básica 1, que como recordábamos, lo primero que aparecía era el modelo. Luego tenemos que buscar, mediante la rueda giratoria, la palabra invertir. Y cuando ya tenemos la palabra invertir, que vemos que, como siempre, el triangulito está fluctuando, pues pulsamos la tecla giratoria. La pulso y efectivamente aquí nos aparece una pantalla en la que pone aquí arriba Rep, que será reverse, aquí el canal que vamos a cambiar y aquí posición normal. Y aquí una flechita, aquí todos los canales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y aquí, así, otra flechita. Y aquí aparecen, debajo de cada uno, aparece un cuadradito diciéndonos que todos los servos por defecto desde fábrica vienen en posición normal. Como ahora estamos en el canal 1, pues nosotros aquí tenemos la palabra invertir y todo esto nos fluctúa. De alguna manera tenemos que activar
Primero el canal 1. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues yo con estas teclas pulso hacia abajo y en lugar de fluctuar toda la pantalla, únicamente me fluctúa el canal 1. ¿Por qué? Me está invitando a posicionar el sentido del canal 1. Luego yo con la rueda giratoria giro en sentido contrario de las agujas del reloj un punto y este cuadradito se sitúa arriba. Luego ya, y el 1 sigue fluctuando. Luego yo el canal 1, que era el del alabeo, lo tengo ya en la posición reverse. Vamos a ver si es verdad que ahora actúa bien. Yo a la derecha y a la izquierda inclino la palanca del alabeo y efectivamente compruebo que a la derecha se inclina el plato oscilante a la derecha y a la izquierda. Luego yo ya tengo bien posicionado el sentido del canal 1. De momento yo dejo los quick links fuera de las bolas del servo porque me falta luego ajustar la segunda parte que era el recorrido. Vamos a ver el sentido del canal 2. El canal 2 era el que me avanza el helicóptero hacia adelante o hacia atrás. Luego yo cuando inclino la palanca hacia adelante, yo pongo el quick link provisional sobre la bola y sobre el brazo de palanca y vemos que también va al revés, es decir, que yo cuando inclino la palanca hacia adelante, el plato oscilante me va hacia atrás. Luego el canal 2 yo también lo tengo que cambiar, luego dejaré o haré que deje de fluctuar el canal 1 y que empiece a fluctuarme el canal 2. ¿Cómo consigo eso? Pues con la posición del cursor hacia abajo. Yo pulso una vez la tecla inferior y entonces empieza a fluctuar el 2. Giro la rueda dentada un punto en sentido contrario a las agujas del reloj y el cuadrado que está en posición normal lo paso arriba. Luego yo ya tengo también cambiado el sentido del servo número 2. Vamos a comprobarlo. Yo ahora inclino la palanca hacia adelante y veo que el plato oscilante me va hacia adelante. Si la inclino hacia atrás, me va hacia atrás. Luego tengo correctamente posicionado el sentido del canal 1 y del canal 2. Vamos a ver el sentido del canal 3. El canal 3 es el canal del gas. Yo con la palanca hacia abajo, la palanca izquierda hacia abajo, tengo que tener el gas cerrado. Luego ya veremos cómo ajustamos el gas. Y arriba del todo yo tengo que tener el gas completamente abierto en la posición de arriba del todo. ¿Esto cómo lo sé? Pues yo tengo que comprobar la palomilla del carburador y ver lo siguiente. Si tengo muchas dudas, lo mejor es siempre soplar en el carburador, por si tenemos alguna duda. Luego yo cojo el macarrón, vamos a situarlo un poquito más al centro, y yo abajo, vamos a ver, soplando, yo compruebo que estando el carburador, digamos la palomilla, hacia mí, es cuando está cerrado del todo. Es decir, ha de estar la palanca abajo del todo y el servo tiene que estar cerrando la palomilla. Cuando subo, la palomilla la tiene que abrir. Luego vemos que también el servo del gas está al revés. Luego yo tengo con la tecla de la derecha iluminar que fluctúe el canal 3 y lo mismo, un giro a la izquierda de la rueda dentada y me gira el sentido del canal 3. De forma que yo tenga iluminado el cuadrado arriba y yo tendré también en la posición reverse el canal del gas. Luego yo el canal del gas, esto es muy importante que lo tengamos bien asignado el sentido del gas, porque imaginaros que a la hora de arrancar el helicóptero
este sentido lo tengamos mal y entonces nos arranque el helicóptero pensando que está en ralentí, nos arranque con el motor completamente acelerado. Aunque tengamos bien cogida con la mano la cabeza del rotor de cola, el susto que nos vamos a dar de ver que el motor, cuando nada más arrancar, se pone no en ralentí sino acelerado a tope, aparte del susto, puede ser peligroso y hacernos daño. Luego yo, ya una vez comprobado por dónde sale, cuál es la posición exacta de la posición del gas, pongo otra vez el macarrón de silicona en su sitio y compruebo que todo está correcto. Ya tenemos el canal 3. Vamos a ver el canal 4. El canal 4, yo con el canal 4, la palanca hacia la derecha significa que la punta de la cabina del helicóptero o el morro del helicóptero tiene que inclinarse hacia la derecha. Para que se incline hacia la derecha, el morro ha de ir hacia la derecha, luego yo he de comprobar que la cola ha de ir hacia la derecha, luego el servo tiene que girar, el servo del rotor de cola tiene que girar en sentido contrario a las agujas del reloj. A ver, comprobemos esto perfectamente. Morro a la derecha, la punta de la cola tiene que ir allá a la derecha porque yo estoy mirando el morro desde frente. Luego, para ello he de aumentar el ángulo de las palas. Para aumentar el ángulo de las palas yo compruebo manualmente qué es lo que he de hacer y el servo me de girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego el servo de cola, tal y como viene programado de fábrica, viene en el sentido correcto. Esto porque es el Raptor. Si fuera otro modelo, como podía ser el Skadi de Irobo o otro cualquier modelo, el JR o un modelo como podía ser también el Vario, todo esto hay que comprobarlo canal a canal. Vamos con el canal 6. El canal 5, que es el del giróscopo, o el 7, ese lo vamos a dejar para el final. De momento me voy a centrar en el canal 6, que es el que nos mueve el paso colectivo. Entonces yo me voy al canal 6 y ilumino, empiezo a fluctuar el canal 6, empieza a fluctuar y vamos a ver cómo actúa. Con la palanca abajo yo tengo que tener ángulo negativo de las palas. Luego yo más o menos sitúo el quick linch sin acabar de ponerlo dentro porque veo que aquí me está forzando. Luego yo, cuando subo la palanca, tengo que comprobar que el ángulo aumenta. Luego ya nos encargaremos de ajustar perfectamente los ángulos. De momento solamente recordad que estamos viendo el sentido de los servos. Luego yo, sin apretar y sin poner el quick linch mucho, vemos que el sentido del servo de paso es correcto, porque yo, cuando subo la palanca hacia arriba, vemos que las palas aumentan de ángulo y cuando bajo la palanca, las palas bajan de ángulo. Luego ya el quick linch, como veis, no lo tengo introducido en la bola de actuación. Luego el canal 6 también está bien, está en posición normal, luego ahí lo dejamos. A mí me gusta y os recomendaría que en la emisora de radiocontrol todos los interruptores, tanto el A, B, H, G y E, todos, digamos, en posición normal de vuelo, todos estén hacia arriba, en esta posición, porque así tendremos completamente controlado en qué posición tenemos un interruptor, si está activado o desactivado. Para tenerlos todos desactivados, yo los pongo todos mirando hacia la parte de arriba. Yo quiero que el interruptor que me controle en la posición del giróscopo para que actúe en modo normal o en modo hidden lock sea el interruptor B. Y el interruptor B en la posición hacia arriba, que es la posición neutra, es decir, la posición en la que yo tengo todos los interruptores, en esa posición del interruptor B hacia arriba, el giróscopo actúe en modo hidden lock. Y cuando yo el interruptor lo ponga hacia abajo, me actúe en modo normal. Podéis preguntaros
Si tenemos el giróscopo en Hidden Lock, y es mucho mejor que trabaje en Hidden Lock, ¿qué interés tiene el que pueda trabajar en modo normal? Simple y llanamente para no complicarnos mucho la cosa y poder ajustar el centro del servo, porque en el modo Hidden Lock el servo trabaja de una forma totalmente diferente y nos es un poco más complicado poder ajustar el centro del recorrido del servo. Luego, cuando tengamos el interruptor que controla el giróscopo en la posición contraria, es decir, el interruptor mirando hacia acá, tengamos controlado el giróscopo en modo normal. Luego vamos a ver cómo actúa en modo Hidden Lock y en modo normal. Yo ahora sí que puedo ya, por lo menos para probar cómo actúa el giróscopo, poner el Quick Links dentro de su bola. ¿Veis? Así, en posición, lo tengo al revés. Es decir, yo, cuando lo tengo en modo normal, el servo, cuando yo inclino la palanca a la derecha, el servo de cola se mueve. Vamos a ver si lo explico esto bien. ¿Cómo sabemos, ahora que somos nuevos, que el servo actúe en modo Hidden Lock o en modo normal? Supongamos que este sea el servo, la caja del servo. Y aquí está la rueda del servo. Y aquí está el punto de enganche del Quick Links. Y de aquí sale al rotor de cola, la cola. Y este es el servo de cola. Y aquí está el... Bueno, esto más bien tendría que ser al revés, así. Vamos a ver, para hacerlo bien hecho, esto tiene que formar 90 grados, este sería el servo. Esto debe formar 90 grados, o sea, esta es la rueda del servo, aquí está la bolita que engancha al rotor de cola, y cuando tenemos la palanca del centro en vuelo estacionario, el brazo del servo con la varilla de actuación tiene que formar 90 grados. Bueno, pues en modo normal, cuando el giróscopo trabaja en modo normal, yo inclino la palanca a derecha o izquierda y el brazo del servo se mueve a derecha o izquierda. Si yo aprieto, si yo tengo la palanca a la derecha, el servo se gira a la derecha. Mientras yo mantenga la palanca en esa posición, el servo se mantiene ahí. Yo suelto la palanca del rotor de cola, la pongo al centro, el servo vuelve al centro. Que inclino a la izquierda, el servo se mueve a la izquierda. Suelto la palanca al centro. Eso es trabajar en modo normal. Si yo pongo la palanca en modo Hidden Lock, cuando yo inclino la palanca de la derecha, el servo se mueve hacia la derecha, pero yo suelto la palanca y se queda a la derecha. Yo ahora quiero que en la palanca, que el servo gira a la izquierda, le doy con la palanca a la izquierda muy poquito y él va girando poco a poco. Suelto la palanca, la pongo al centro, pero él se queda a la izquierda. Si yo quiero volver la palanca completamente vertical, tengo que ir pulsando la palanca del control del rotor de cola muy poquito. Es decir, esa es la función o el modo de trabajar del servo en modo Hidden Lock. La forma de distinguirlo es que en el modo Hidden Lock el servo, mientras yo mantenga la palanca un pelín actuada, el servo va girando. Si la mantengo posicionada en la otra posición, el servo va girando muy lentamente, y cuando suelto la palanca, la suelte en la posición que la suelte, el servo se queda en esa posición. Y vamos a comprobar. Yo ahora pongo el interruptor B hacia arriba, compruebo el servo y vemos que me actúa en modo Hidden Lock. Si yo pongo la palanca hacia abajo,
el interruptor ve hacia abajo, vemos que me actúa en modo normal. Luego yo tengo ya controlados los sentidos de los 6 canales de este helicóptero. ¿Qué viene ahora? Pues ahora, una vez ya tenemos todos los sentidos de los servos correctamente posicionados, nos queda programar los recorridos de los servos, de forma que no fuercen las varillas del helicóptero y puedan estropear o bien forzar algún servo, consumir una energía que no haga falta y además estropear la piñonería del servo, aparte de que no es correcto que un servo esté actuando de una forma forzada. ¿Cómo llegamos a la pantalla de programación de los puntos finales de recorrido de los servos? Como yo ahora tengo una pantalla que, digamos, estoy en la del invertir y no sé dónde está, yo quiero volver al principio y empezar con los menús porque son menús progresivos. Yo aprieto la tecla End varias veces hasta que me aparece la pantalla de inicio. Pulso la tecla Mode Page durante 3 o 4 segundos y me aparece invertir. Aquí siempre aparecerá en qué pantalla estamos. La B2, en este caso la de invertir está en la de B2, y aquí aparece una flecha así y una flecha así, que nos indica que podemos cambiar de pantalla simplemente girando la rueda giratoria o bien en sentido horario, que sería este caso, o en sentido antihorario. Yo voy probando hasta que me aparece la palabra punto extremo, punto E. ¿Qué es esto? Y el punto E aparece ni más ni menos que en la pantalla básica primera. Aparte de que teníamos aquí el modelo dual rate y exponencial y el subtrim. Ahora nos interesa el punto extremo. El punto extremo, aquí como siempre aparece su triangulito fluctuante, y cuando ya tenemos el punto extremo tendremos que ir a ajustar el punto extremo de cada uno de los 6 canales. Vamos a ver. Yo que estoy con la flechita, con el triángulo fluctuante, me invita a que yo apriete la rueda dentada una vez y me aparece la pantalla de ajuste del punto extremo. Desaparece en la programación básica 1 y aparece todo lo relacionado con la programación del punto extremo y aparece aquí punto E. ¿De qué? Pues de todos los canales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y aquí una flechita hacia abajo, primero del canal 1, y aquí aparece 100%, una flechita a la derecha, otra flechita aquí y aparece 100%. ¿Qué significa esto? Pues significa que el canal 1 tiene 2 porcentajes, o bien el canal 1 era el del alabeo. El alabeo tiene un punto central que es el quick link, el palo del control del alabeo al centro, inclinación derecha y inclinación izquierda. Si estamos a la derecha se encenderá el porcentaje de la derecha y cuando inclinemos la palanca hacia la izquierda se encenderá el triángulo de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ajustar los porcentajes de recorrido de los servos en ambas mitades del recorrido total del servo, es decir, desde el centro a su derecha y desde el centro a su izquierda.
En el caso del canal 1 y del canal 2 conviene tener los puntos extremos los dos al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el plato oscilante se pueda mover en todo su recorrido. Luego ya nos pondremos en la programación expresa de cada uno de estos canales. Pero de momento, el canal 1, que era el del alabeo, ya podemos poner los quick links en su sitio. Porque yo ya he ajustado las longitudes de las varillas tal y como indica el manual de montaje del Raptor, y vemos que yo con derecha e izquierda el plato oscilante lo muevo en todo su recorrido, es decir, el 100% en ambos recorridos. Yo ahora quiero programar el punto extremo del canal 2. ¿Qué tengo que hacer? Apretar una vez el pulsor, este botón de aquí de la derecha, y entonces deja este triangulito, desaparece y me indica que estamos ajustando el punto extremo del canal 2, que era el de la profundidad. Luego yo controlo también, me interesa que el punto extremo del canal 2 de la profundidad también esté al 100%. ¿Por qué? Porque necesito todo el recorrido del plato oscilante. Compruebo, adelante hacia atrás, derecha, izquierda, y el plato oscilante se mueve muchísimo, pero de momento es lo que me interesa. Muy importante ahora es el control del canal 3. ¿Por qué? Porque normalmente el gas, la palomilla del gas, no suele coincidir desde su apertura total hasta el cierre total con el recorrido total que nos puede dar el servo. Por regla general es menor el recorrido de la palomilla del carburador con respecto al recorrido total que puede hacer el servo. Entonces yo aquí ahora pongo la palanca abajo del todo y tengo que comprobar que ahora yo tengo el 100% en ambas partes, y vemos que aquí me forzaría un poquito. Aquí es importante señalar lo siguiente. Normalmente los carburadores de los motores OS tienen lo siguiente. Voy a marcarlo aquí. Este sería el círculo del carburador y suelen venir marcados. Esta sería la palomilla. Suelen tener un punto marcado, aquí tienen también unas marcas, y suelen tener marcado el punto que corresponde al 50% de apertura del carburador. Eso lo podemos comprobar si tenemos un motor OS. Otro tipo de motores no tienen esta graduación, pero bueno, más o menos tenemos que hacer que cuando la palanca esté al centro, el carburador esté abierto un 50%. Luego ya veremos la forma de ajustar lo que se llama la curva de gas, pero de momento estamos ajustando el recorrido total del servo. Y entonces yo, cuando tengo el carburador al centro, tengo que tener la palanca del servo también en el centro del recorrido. Subo la palanca hacia arriba y la palomilla se abre al 100%, y tengo que comprobar que veo aquí que sale forzado. Luego yo en la parte de arriba con la rueda dentada voy bajando un poco el porcentaje aquí tengo con un 80%, es decir, en esta posición, que es la que corresponde a la parte de la palanca arriba del todo, aquí tengo un 80% de recorrido. Ahora yo bajo la palanca, que tiene que coincidir con el carburador totalmente cerrado, y aquí sí que me da el 100%. Esto conviene que si aquí tengo el 80 y aquí tengo el 100, es porque el centro no lo tengo al centro exacto, y conviene que si aquí tengo el 80, aquí también tenga alrededor del 80,
y si aquí tengo el 90, aquí tenga el 90. Es decir, tengo que hacer que, estando el carburador a mitad de apertura, el centro del servo coincida con el centro de apertura del carburador, para que las dos partes sean proporcionales. Entonces, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Si esta es la apertura de carburador y yo aquí tengo el servo, vamos a ver cómo lo explico esto, que es importante. Esto es el carburador, esto tiene una varilla que viene al abrazo del servo. Este sería el servo. Entonces, el brazo tiene que formar 90 grados con el brazo que actúa sobre la palomilla, de forma que, estando la palanca al centro, el servo esté más o menos el brazo formando 90 grados con la varilla y 90 grados con la apertura del carburador, de forma que cuando yo el servo lo incline a apertura total, esto gira así y este recorrido, estando el servo en ralentí, se mueva el mismo ángulo aquí que aquí. Luego, si yo tengo aquí, a lo mejor tengo que poner el 90% en esta parte y esta parte el 90%, estando el centro el servo. Porque si yo aquí pusiera un 80 y aquí un 100, esta parte se movería más que aquella. Luego yo aquí tengo que hacer unos ajustes mecánicos de forma que este ajuste de la apertura del carburador lo tenga lo más exactamente posible. Si realmente lo que queremos es que en las dos partes fueran del 100%, es decir, a esta parte del recorrido del servo del gas y esta, los puntos finales, los dos fueran del 100%, ¿qué solución podemos hacer? Ni más ni menos que variar la longitud del brazo del servo del gas, de forma que nosotros, si tenemos el brazo del servo del gas, supongamos que este es el brazo del servo, este es el eje de giro y tenemos varios puntos, si nosotros, no es lo mismo poner el quick link aquí en este punto, en este o en este, porque para un mismo ángulo de giro, por ejemplo, si giramos 40 grados y aquí 40 grados, aquí se moverá hasta aquí, pero aquí se moverá más, aquí se moverá más y aquí se moverá más. Es decir, dependiendo del punto donde enganchemos el quick link de actuación sobre la apertura del carburador, podremos, hay que trabajárselo un poquito, pero hacer que el punto final del recorrido del servo, las dos partes sean del 100%. Es mucho mejor siempre que los puntos extremos se acerquen al 100% que no a porcentajes bajos, porque así hacemos trabajar a todo el servo y es muchísimo mejor, y es como se controla mejor todo lo del servo. Bueno, ya tenemos el canal 3 ajustado. Ahora viene todo el recorrido del servo número 4. De aquí es muy importante indicar lo siguiente. En el servo número 4, el punto extremo del servo número 4, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. En los giróscopos Hidden Lock, y como este giróscopo es un modelo Hidden Lock, el punto extremo del canal 4 no controla el recorrido del servo del rotor de cola. Bueno, pregunta, ¿y qué es lo que controla? Porque si nosotros ahora estamos
en la pantalla del punto extremo, y aquí estaba el canal 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora aquí tenemos marcado el canal 4. Bueno, aquí por supuesto tenemos el 100% y aquí la misma flechita marcando el 100%. Bueno, pues en los giróscopos Hidden Lock, los puntos extremos, si yo por ejemplo pongo la palanca izquierda del helicóptero a la izquierda del todo, se ilumina este triangulito. Si lo pongo a la derecha del todo, se apaga esta y se ilumina esta. Aquí aparece un simple signo, como un triángulo abierto sin cerrar la base. Con estos porcentajes, en los giróscopos Hidden Lock, lo único que hacemos es ajustar la velocidad de giro del servo de cola. Digo bien, la velocidad de giro del servo de cola. Si yo tengo aquí el servo de cola, y el servo de cola tiene su brazo de palanca, esto es el servo de cola. Si yo aquí tengo el 100%, cuando yo actúo sobre la palanca del servo de cola, el giro del brazo de la palanca es máximo, porque tengo el 100%. Si yo ahora voy bajando con la rueda giratoria y voy poniendo, por ejemplo, el 80% aquí, significa que el giróscopo, cuando yo ilumino esta parte de aquí, el servo aquí irá más lento que aquí. ¿Me interesa eso? No. Siempre hemos de poner ambas partes al mismo porcentaje. Y esto puede variar desde el 50 al 100%. ¿Qué nos interesa al principio? Al principio nos interesa poner, si somos completamente principiantes, poner un 50%. ¿Por qué? Porque nos interesa que el servo de cola actúe más o menos lento, ya que al principio lo que necesitamos es que la cola esté muy quieta, que no haga movimientos muy bruscos al tocar la palanca del rotor de cola, y tiempo tendremos de ir aumentando los porcentajes de los puntos extremos del canal 4 para ir aumentando la velocidad de giro del servo de cola. Y me preguntaréis, si en los demás canales controlábamos el recorrido de los servos, ¿cómo se ajusta el recorrido del servo del canal 4? Concretamente, en el giróscopo Hidden Lock, este programa del control del recorrido del servo se suele hacer desde el propio giróscopo. Por regla general, si tuviéramos un giróscopo normal, que no fuera Hidden Lock, sí que recorreríamos o ajustaríamos los recorridos de los servos desde los puntos extremos del canal 4. Pero como estamos en un giróscopo Hidden Lock, en el giróscopo 401 veremos un potenciómetro que pone limit, que es este de aquí, pone limit, y según lo pongamos desde el 0 hasta, creo, no, tiene una lata muy pequeña, pero hasta el 100% o 140%, podemos ajustar el recorrido del servo del canal 4, evitando que en los puntos extremos pueda forzar el control o la palomilla de control del rotor de cola. Luego, al principio pondremos al 50%. ¿Sabéis cuándo se pone el 100%? Vosotros habéis visto a lo mejor
pilotos ya expertos que cuando hacen lo que se llama un stall turn, que es o stall turn o un giro de 180 grados o de 540 grados, que es cuando el helicóptero sube hacia arriba y queremos hacer, o volando en un estacionario, queremos hacer una pirueta de 360 grados muy rápida, es cuando tendremos que ajustar estos porcentajes para ajustar la velocidad de giro del helicóptero sobre el eje del rotor principal. De esa velocidad de giro es como se ajustan los porcentajes del canal 4. Bueno, ya tenemos el canal 4, los puntos extremos del canal 4 puestos en principio al 50%. Luego yo lo voy a poner al 50%, tanto en una parte como en otra. Luego la experiencia en el campo ya nos dirá si queremos ir aumentando la velocidad de giro del servo de cola o no. Ahora vamos al canal 5, que yo el canal 5, como corresponde al ajuste del giróscopo, en una posición actúa en modo hidden lock y en la otra posición actúa en modo normal. Y aquí no hay, digamos, que ajustar ningún tipo de recorrido de servo, sino simplemente es una función que se activa mediante este canal auxiliar. Y por último nos quedaría el canal 6, que es el canal que controla el servo de paso. Luego, con la tecla de la derecha iluminamos el canal 6 y aquí sí que es importante también ajustar el recorrido del servo del canal 6 para que no nos fuerce la posición del colectivo. Como veis, en el Raptor, o tendréis que mirar el helicóptero que en ese momento tengáis que ajustar, pero tenéis que, antes de conectar el Quick Link del canal del paso, hacer lo siguiente. En el punto extremo de la palanca del gas hacia arriba del todo, tenemos que ver que el servo no fuerce el recorrido máximo que puede dar el paso colectivo, es decir, de aquí sería la parte extrema y aquí sería la otra parte extrema. Más no puede, por mucho que el servo recorra más ángulo a la pala no le podemos dar. Luego yo, si tengo la palanca arriba, yo veo que aquí me está faltando puesto, tengo que subir más el Quick Link para que no me fuerce la palanca. Luego yo, cuando subo la palanca abajo, aquí veo que también al 100% del canal 6, que es aquí como está iluminado, y aquí me da un 100% con la palanca arriba, y aquí cuando la palanca está abajo también por defecto tengo el 100%. Puede ser que la palanca abajo, sí, aquí hay un triangulito y aquí otro, que en ese momento ilumina la parte que en ese momento yo estoy actuando. Luego yo voy a probar, porque veo que me sobra recorrido, vamos a ponerlo mediante la rueda dentada, yo voy dándole vueltas hasta que me encaje, y me encaja con un 71%. Luego la parte de aquí está al 71%. Vamos a ver la de arriba. La de arriba yo todavía no he colocado el Quick Link del todo, Vemos que me fuerza. Luego yo la parte de arriba también la voy a poner al 71%, a ver si más o menos, pues sí, al 70-71 también me va bien. Luego yo aquí voy a poner el 70. Esto tiene que ser aproximadamente también, igual que ocurría con lo del gas, aquí lo del paso tiene que ser completamente igual. Es decir, si yo tenía aquí el 71, aquí me sale al 70%. Luego yo, antes de introducir el servo, vemos que el recorrido total con un 71 y un 70%, yo paso de una posición extrema a otra sin forzar la varilla de actuación del colectivo. Y ya puedo introducir el Quick Link dentro.
Y con esto daríamos por terminado ya la segunda parte, que corresponde al ajuste de los puntos extremos de todos los servos que hemos visto hasta ahora. Ahora de lo que se trata es de ir viendo los ajustes canal por canal y observando las particularidades de cada uno de ellos. En primer lugar, empezaremos por el ajuste particular del canal 1, que es el canal del alabeo. ¿Qué particularidad tiene el canal 1? El canal 1, la particularidad que tiene es que es el control del alabeo, y es un control que afecta al movimiento del plato oscilante. El movimiento del plato oscilante, tal y como movamos el plato oscilante, así serán los movimientos del helicóptero en el aire. El helicóptero en el aire tiene dos tipos de movimiento. Uno que es el movimiento estacionario, que es el vuelo en el que el helicóptero permanece más o menos quieto en el aire, y luego estaría el movimiento de traslación, es decir, aquel en el que el helicóptero ya no está en estacionario, sino que se mueve. Y se puede mover de multitud de maneras, pero lo vamos a distinguir entre estas dos partes: estacionario y movimiento de traslación. La característica fundamental que tiene que tener el plato oscilante cuando estamos en un vuelo estacionario es que el plato oscilante tiene que moverse muy suavemente. ¿Por qué? Porque el vuelo estacionario, como su propia palabra indica, tiene que ser lo más estable posible. Y para ello, el movimiento estacionario y el movimiento del plato oscilante sabemos que se corresponde con el canal 1 y canal 2, y que son los movimientos que controla el palo derecho de la emisora. En su movimiento derecha-izquierda controlamos el alabeo, y en su movimiento de avance y retroceso controlamos la profundidad. Tanto el canal 1 como el canal 2, que son los que controlan conjuntamente el plato oscilante, son los que se ajustan de la misma manera. Bueno, pues para conseguir que en el vuelo estacionario el vuelo sea lo más tranquilo posible, hay dos formas de conseguirlo. Una es haciendo uso del dual rate o doble recorrido, y otra es haciendo uso del movimiento exponencial. Para aquellos que sean noveles, que sea la primera vez que se acercan al mundo de los helicópteros, pueden usar tanto una modalidad como otra. Yo prefiero, y me gustaría que os acostumbrarais a usar siempre el modo exponencial, más que el modo dual rate. El dual rate también lo podemos usar, pero solamente para estos movimientos estacionarios. Pero la ventaja que tiene el movimiento exponencial es que conseguimos un movimiento suave en el centro de la palanca y un movimiento ya más extremo un movimiento más agresivo en los extremos del movimiento de la palanca. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente en el vuelo estacionario tenemos que conseguir que las palancas, con pocos movimientos, el helicóptero se mueva muy poco y podamos controlar ese movimiento estacionario, pero en cambio cuando estemos desplazando el helicóptero y necesitemos avanzar, dar velocidad, hacer un looping, hacer un tonel, hacer un stall turn o giro en el aire, pues necesitamos todo el movimiento posible que sea capaz de proporcionar el plato oscilante. Entonces vamos a programar tanto el canal 1 como el canal 2 en movimiento exponencial. ¿Y qué es el movimiento exponencial? Pues el movimiento exponencial es lo siguiente. Si aquí yo dibujo el eje de coordenadas, y aquí tengo representado el movimiento de la palanca de la emisora. Aquí sería el extremo, aquí tendríamos el centro de la palanca, y aquí vamos a dibujar
el recorrido del servo, recorrido servo, y vamos a dibujar este gráfico, más o menos. Bueno, si aquí yo dibujo esto, esta sería una curva exponencial. ¿Qué significa la curva exponencial? Pues que yo con la palanca al centro, que es la que corresponde al vuelo estacionario, porque estamos hablando de la palanca derecha, el servo estaría en su posición central, es decir, esto sería el centro del recorrido del servo. Cuando yo tengo la palanca, este sería el punto bajo, este sería el centro y este sería el punto más alto. Aquí centro, bajo y el punto más alto del servo. Pues vemos que en el movimiento exponencial, yo cuando muevo la palanca por el centro, que sería más o menos toda esta zona, vemos que los desplazamientos del servo solamente son este pequeño movimiento de aquí, es decir, yo muevo la palanca todo esto y en cambio el servo se mueve mucho menos que yo muevo la palanca. Luego en el centro del plato oscilante, en el centro que corresponde al movimiento del plato oscilante, que lo controlan los servos, se moverán menos que yo muevo la palanca. En cambio, si yo la palanca la pongo totalmente a la derecha o totalmente a la izquierda, sí que consigo el 100% en ambas partes del recorrido del servo para que el helicóptero pueda realizar o un tonel, o un looping, o un giro. Este sería la justificación del por qué tenemos que usar movimiento exponencial tanto en el alabeo como en la profundidad. Y para ello, pues vamos a ver cómo lo programamos en la emisora. Conectamos la emisora y vamos a ver en qué pantalla nos aparece la programación exponencial. Apretamos el Mode Page durante unos segundos y pasamos a la pantalla básica 1, es decir, ya en la primera pantalla nos aparece en la segunda línea, porque la primera, recordar que era modelo, en la segunda aparece ya Dual Rate versus exponencial. Aquí aparece el punto extremo y aquí el subtrim, que lo veremos más adelante. Luego nos vamos a adentrar en la programación del exponencial. ¿Cómo? Pues yo con la rueda dentada doy un paso a la derecha y el triangulito, famoso triangulito que nos indica en qué punto del menú nos encontramos, se ilumina la zona del Dual Rate exponencial. Apretamos la tecla giratoria hacia el fondo y nos ponemos ya de lleno en la programación exponencial. La programación exponencial, primero aparece la siguiente rotulación: Dual Rate exponencial switch, y aquí aparece una D. Aquí ya desaparece la pantalla básica 1, aquí aparece el canal 1, que es alerón. Después aquí aparece Dual Rate con una flechita a la derecha al 100%, y aquí abajo aparece la palabra X más menos 0%. Bueno, vamos a ver. Lo primero
va a ser asignar un interruptor para poder programar la función exponencial. Por defecto aparece el D, que el D vemos que es este de aquí. Sí que vamos a mantener el interruptor D porque el D es el que más cerca está del palo derecho de la emisora, que es el que controla el control del plato oscilante, el movimiento cíclico. Cíclico es tanto el alabeo como la profundidad. Aquí alabeo lo ha traducido por alerón de los aviones, que también usan los alerones para programar lo que es el alabeo. Luego entonces ya tenemos que el switch D nos va a permitir programar la función exponencial. También podíamos hacer el dual rate, pero el dual rate no es interesante usarlo en los helicópteros. Bueno, pues aquí nos invita a decir qué canal vamos a poner con la función exponencial. El canal 1, que es el del alabeo. Siempre aparecerá en la tercera línea el dual rate al 100%. Siempre usaremos el 100% en el dual rate, porque como habíamos visto en el gráfico anterior, nos interesa usar todo el recorrido del servo para que en caso de necesitar un movimiento, hacer un looping o un tolén, tengamos toda la posibilidad de movimiento del servo. Y ya por último, aquí es donde está la parte importante de la programación exponencial, que pone X y está por defecto en el más menos 0%. Luego entonces lo que tenemos que hacer es, aquí aparece una flechita hacia abajo, el famoso triangulito hacia abajo, y nosotros con ello tenemos que también iluminar el triángulo que hay aquí. Siempre cuando se ilumina el triángulo significa que tenemos activada esa función y es la que con la rueda giratoria vamos a programarla. Para poder conseguir la función exponencial que yo os comentaba antes, que era esta, así, la curva así, la función exponencial, como veis aquí está el signo más menos 0%, pues tenemos que ir girando y poner aproximadamente un menos 30% aquí, menos un 30% o 40%, depende ya del gusto de cada uno de nosotros. Si yo pongo con el menos, conseguimos la curva así. Si yo pusiera más un 30%, la curva exponencial seguiría siendo una exponencial, pero fijaros que sería así. Y tendríamos el efecto contrario, es decir, esta curva no es la que nos interesa esta, y esta se consigue poniendo el signo menos aquí. Y vamos a ver si es verdad. Yo ahora conecto el helicóptero y vamos a comprobar que con el signo menos yo consigo, ¿veis? Todavía el alabeo, en la profundidad que todavía no le he puesto, porque estamos en el alabeo, no le he puesto función exponencial, yo con el movimiento de la palanca adelante y hacia atrás, el plato oscilante se mueve muchísimo. En cambio a la derecha y izquierda ya se mueve mucho más suave. En cambio, cuando yo inclino el palo hacia la derecha del todo, tengo la misma inclinación del plato oscilante que si la profundidad la inclino hacia adelante y tengo la misma inclinación. Aquí, en la parte de alerón que hemos visto, que hemos ajustado una parte, tenemos que ir a ajustar la otra parte y ponerla también al menos 30%. Luego entonces yo, mediante la rueda dentada, paso de la flecha hacia arriba, tengo que pasar hacia alerón, flecha, mejor dicho, flecha mirando hacia arriba. Y aquí que está al 0%, tengo que pasarlo también al menos 30%. Luego ya tengo el 30% negativo aquí y el 30% negativo aquí. Yo podía variar ambas partes, pero siempre conviene que la función exponencial sea simétrica, tanto desde el centro a la izquierda como desde el centro a la derecha. Bueno,
Ahora vamos a poner el siguiente canal, y para el siguiente canal, con la rueda dentada, iluminamos fluctuando la palabra alerón y tenemos que cambiarla a elevator o elevón. Cambiamos esto por el canal 2 y en el canal 2 aparece L de elevador. También de momento tenemos el triangulito hacia abajo. Esto ahora está al 0%, más menos 0%, un solo 0, y también con la rueda, con los botones de arriba y abajo, vamos pasando hasta iluminar el triángulo que nos permite variar el porcentaje de la exponencial. Y también vamos poniendo el menos 30%. Cuando ya tenemos puesto el menos 30%, ahora tenemos que ajustar la parte de arriba. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la flechita de arriba. Ya tenemos esto iluminado, con la rueda dentada iluminamos el revés, es decir, así. Ahora está al 0%. Y tenemos que bajar para ajustarlo al 30% negativo. Luego ya tenemos tanto el alerón como el elevador ajustados de forma exponencial con un 30% negativo. Vamos a comprobarlo. Yo tengo un movimiento suave del plato oscilante, tanto a la derecha como izquierda, y todo el movimiento del plato oscilante cuando inclino la palanca o el palo derecho a sus extremos, tanto superior como inferior. Bueno, pues este sería todo el ajuste que necesitamos para el canal 1 y el canal 2. Luego ya tenemos algo importante hecho. Después del canal 1 y el canal 2 viene el canal 3. Y el canal 3 es el canal del gas. Ahora sí que es importante el canal 3 porque nos va a permitir ajustar lo que se llama la curva de gas. Muy importante el ajuste de la curva de gas en los helicópteros.